se reconoce como un grupo competitivo y lo que está haciendo es pelear entre ellos para ganar el derecho para estar con una de las hembras que esté en la zona. Como ustedes ven, es una actividad súper fuerte, es una actividad incluso peligrosa, obviamente. Nosotros estamos manteniendo las distancias establecidas por la normativa nacional. Ahí acaban de ver el zoom que hicimos con la cámara, porque estos animales, mientras están en este proceso de lucha por el derecho a copular una hembra, literalmente no les interesa absolutamente nada, menos una embarcación de fibra de vidrio que mide 8 metros. No les interesa. Entonces, estas son pruebas fehacientes de que esta zona es una zona de reproducción activa dentro de esta especie, algo que es importante para actividades de protección y conservación. Entonces, hoy lo que queremos hablar es un poco de cómo usan el hábitat, de los diferentes hábitats, estas ballenas jorobadas en la zona. Para eso, y solo a manera introductoria, tenemos que tener presentes y claro que el hábitat incluye una gran cantidad de recursos y condiciones que son necesarias para que una especie o diferentes especies puedan desarrollar su ciclo de vida completo. Son las zonas en donde los organismos pueden aprovechar los recursos que ellos necesitan para sus procesos biológicos. Y acá es muy importante también que las actividades que un animal realiza en cada uno de los hábitats, que cada animal puede tener diferentes hábitats, necesitan por un lado componentes bastante específicos y pueden variar en el tiempo. ¿Qué significa? Que lo que en una temporada un organismo realiza para una actividad X como alimentación, por ejemplo, muy probablemente en otro periodo de tiempo lo utilice para otro tipo de actividad. Y también estas especies pueden llegar a usar esos hábitats en diferentes temporadas. Incluso algunas pueden ser temporadas opuestas. Ahora sí, entremos a la zona de trabajo, a la zona de estudio. El refugio de vida silvestre Isla Iguana es un refugio que de hecho fue el primero creado a nivel nacional en 1981, que fue extendido el año 2022, luego de una serie de información científica que se presentó, y se los pongo en rojo porque más adelante vamos a hablar de eso. La zona incluye una pequeña isla de origen volcánico de 58 hectáreas y media que está rodeada de una gran cantidad de ecosistemas marinos y costeros y una gran cantidad de organismos de importancia. La superficie actual que fue cambiada, como les mencioné, es de 650 hectáreas actualmente. ¿Qué hacemos en el estudio? Dentro de los diferentes estudios que hacemos, cada vez que vamos hay que tener presente que trabajar biología marina es sumamente caro y debemos intentar aprovechar al máximo cada vez que salimos a campo, desde el proceso de alquilar una embarcación, el equipo que se utiliza, toda la metodología y la logística de coordinación para ejecutar este tipo de actividades. Como ya les mencioné, desde 2016, un proyecto que nace en la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Marítima Internacional de Panamá y que luego se asocia o se invita a la Dirección de Costas y Mares del Ministerio de Ambiente para monitorear todas las poblaciones de cetáceos que hay en la zona. La técnica o las diferentes metodologías que trabajamos varían, pero sí mantienen un esfuerzo mínimo de 4 horas en el mar, monitoreando, buscando organismos. Entonces, cada una de nuestras salidas debe demorar por metodología como mínimo 4 horas. Eso no significa que si se nos viene un temporal, no nos quedamos allí en las 4 horas. Aprovechamos la técnica de fotoidentificación, como ustedes pueden ver allí, cámaras especializadas para tomar información, para poder incluso llegar a definir a diferentes organismos por justamente la técnica de fotoidentificación, que nos da una foto que nos permite individualmente saber quién es cada uno de esos animales. Esta es la técnica que más se utiliza a lo largo de nuestras salidas, se conoce como presencia-ausencia. Son monitoreos recorridos azarosos porque no están establecidos bajo transectos que en la Isla Iguana
siempre siempre se dan en sentido contrario a las manecillas del reloj, con paradas de 30 minutos. Cada 30 minutos se hace una parada para marcar coordenadas geográficas, marcar si hay presencia o ausencia de organismos, cuáles son las características, para así poder monitorear y llevar todo esto a una base de datos que nos va a permitir más adelante identificar diversidad, cantidad de organismos por especie, la composición, sumamente importante, poder definir si hay adultos, juveniles y crías dentro de los grupos que estamos observando, porque así también podemos saber qué hacen estos organismos en la zona, la actividad que realizan, cómo ellos usan y aprovechan los recursos, todo a través de georreferenciación por GPS, y también nos permite, justamente por esa georreferenciación, nosotros conocer la distribución y la agregación de cada uno de estos organismos. También se viene trabajando ya en los últimos años unas técnicas más avanzadas. Estamos monitoreando acústicamente no solamente Isla Iguana, aunque actualmente no hay grabadoras instaladas. Lo que ustedes pueden ver acá, los buzos son, de hecho, si no me falla la memoria, esta es la directora regional actualmente de Herrera, que está con un buzo, un Dive Master que va por protección, instalando una grabadora que lo que busca es conocer el paisaje acústico. ¿Qué significa eso? Saber los sonidos naturales que hay en cada uno de los ecosistemas. Está comprobado científicamente que los ecosistemas tienen características acústicas propias, lo que hace y ayuda a favorecer la biodiversidad. Si un ecosistema suena a un ecosistema saludable, la biodiversidad se acerca, los diferentes organismos se acercan a esa zona. Si hay algo que enmascare los sonidos naturales, entonces la diversidad, los organismos se separan de allá. Son son grabadoras que se establecen periódicamente. Uno establece la periodicidad para que grabe por 1 minuto todo lo que suena, y como comprenderán, pues se escucha desde lanchas de motores hasta ballenas jorobadas y todo lo que haya en ese amplio espectro, para generar entonces el mapa acústico, para saber cómo suena un ecosistema. Luego, la última técnica que estamos trabajando son isótopos, para conocer de qué se están alimentando los organismos, aunque este está más enfocado hacia los organismos como los delfines, que sí se alimentan en la zona, y no tanto para jorobadas, aunque también estamos tomando muestras como la que ustedes ven acá. Esto es un dardo que se dispara con un rifle. Las personas que disparan el rifle llevan un proceso de capacitación que les permite manejar la técnica para evitar hacer daño a estos organismos. Extrae tejido, piel, grasa, básicamente, para poder hacer una serie de análisis que nos permitan saber de qué se están alimentando estos organismos, para tener una trazabilidad y también para hacer recomendaciones de manejo y conservación. En cuanto a resultados, los más generales, 10 campañas desde 2016 hasta este año. Este año ya cerramos, básicamente porque se cerraron los proyectos, pero tenemos 10 campañas, una inversión entre una gran cantidad de socios que vienen ayudando desde 2016, unos $120,000 en inversión, y este definitivamente es el estudio y el monitoreo más extenso en la zona que cuenta el Ministerio de Ambiente, y la variación en el esfuerzo obviamente tiene una relación directa también con la cantidad de información que podemos levantar. Esto es fácil, mientras más plata, más podemos ir a campo. Mientras menos tengamos, menos podemos salir. Y como bueno, ya les mencioné, una gran cantidad de socios que han venido apoyando. En cuanto a los resultados, los más generales, la diversidad, 9 especies hemos identificado hasta la zona en este proceso. Hasta hace poco teníamos 8 especies reportadas. La ballena de Bright, que es la que de hecho aparece acá, esta no es la jorobada, sino es otra especie de ballena de la misma familia, que es residente y que no es migratoria como la ballena jorobada. La conocimos por una serie de reportes que vienen desde Pedací también, gente que trabaja en la zona, compañeros del proyecto que han ayudado en diferentes etapas,
y entonces esta es la diversidad hasta el día de hoy. No creemos que varíe mucho más allá. 3 familias: la familia de los delfines, Delfinidae; la familia de los cachalotes, Physeteridae; y la familia de las ballenas, Balaenopteridae. Y luego abajo la cantidad de especies, como les mencioné. Hay delfines, está la orca. Mucha gente no sabe que en Pedacía hay orca. Está reportada la orca, que es un delfín y no es una ballena, algo que debemos tener muy presente. Y hay incluso una especie de cachalote y 2 especies de ballena. En este caso, entonces, dentro de nuestros estudios, ya específicamente al tema de jorobadas, tenemos más de 300 encuentros en casi 600 horas de monitoreo a lo largo de todos estos años que hemos venido haciendo. Obviamente, como ya les mencioné, hay variaciones en el esfuerzo de acuerdo a la disponibilidad de fondos para ejecutar. Si me pueden poner el audio que está allí, por favor. Es una zona, hemos confirmado en campo, aparte del show que nos dieron ese grupo competitivo. No, la anterior, el audio, por favor. Aparte del show que ya vimos con ese grupo competitivo, hemos logrado grabar las ballenas jorobadas tanto con las grabadoras como con distintas técnicas que nos han confirmado que definitivamente esta es una especie que utiliza la zona para actividades reproductivas. Hay distintas zonas en Panamá, lo veremos ahora, que la utiliza para actividades reproductivas, pero esta es una zona bastante costera que puede ayudarnos también para otro tipo de uso con esta especie. 3 tipos de grupos de la ballena jorobada: un grupo multiespecífico, que es cuando la ballena jorobada es acompañada por algunos delfines. La hemos visto incluso acompañada por las 2 poblaciones de delfines más comunes que se ven en la isla, que son el manchado y el nariz de botella. Luego, ya lo podemos cortar, luego los grupos con cría y los grupos sin cría, ¿okay? Y aquí vamos a hacer una variación para que podamos conversar sobre eso. Y justamente eso nos indica que esta especie utiliza de manera diferente la zona del refugio de vida silvestre Isla Iguana. Esto, para que tengan un poco de una idea, esto se levanta con los datos georreferenciados de cada uno de los encuentros. Aquí aparecen las 3 especies más comunes. Estos triangulitos son las ballenas jorobadas, mientras que los verdes son de delfines nariz de botella y los rojos son los delfines manchados, que son los más comunes, los más numerosos en todo el Pacífico Oriental tropical, así que es sumamente fácil salir al Pacífico y ver delfines manchados. Pero para jorobada, si nos podemos dar cuenta, en su distribución, ellos, y estos son datos que a propósito trajimos de antes del 2022, que nos indican en ese momento cómo se movían fuera del área protegida una serie de grupos. Dentro de esta zona se pueden identificar lugares de agregación y luego zonas de mayor agregación. Acá, para diferenciar, los delfines pueden asociarse o se asocian a lugares como los arrecifes, donde hay alimento, ya que los delfines sí se alimentan activamente en la zona, mientras que la jorobada, como no se alimenta o casi no se alimenta, utiliza las zonas de manera diferente. ¿Qué significa esto? Esto ya es solamente para jorobada. Esta es la distribución gráfica de lo que conocemos como el rango hogar. El rango hogar de una especie son las zonas que aprovecha para hacer sus distintas actividades, cualquiera que sea la actividad, pero donde más se concentran. Cuando esa concentración, de acuerdo a los datos que se levantan, es mayor al 50%, entonces se establece un área núcleo. Y ese área núcleo es el área que está más oscura dentro de su rango hogar. ¿Qué significa esto? Que toda esta mancha verde es utilizada por jorobada. Esta y esta también. Pero luego estas manchas más oscuras son lugares en donde más en nuestro estudio tuvimos encuentro con estos organismos. Y esto es sumamente interesante porque cuando revisamos la batimetría nos da esta información.
Acá es donde se marca claramente la diferencia de uso de hábitat dentro de la ballena jorobada. Acá tenemos, por un lado, la cantidad de organismos que se ven. Tengan presente que el color fuchsia rosado es sin crías, mientras que el azul es con crías, y luego el gris es área. Si podemos revisar esto, nos damos cuenta que los grupos con cría se asocian a zonas más someras, a zonas menos profundas. Básicamente, ¿por qué? Porque la madre intenta proteger a su cría de cualquier depredador o de cualquier situación en donde haya problemas. Las zonas más someras tienden a ser zonas más cerradas en donde menos presencia de depredador hay. Mientras que los grupos sin cría se ubican más allá de los 90 metros, entre los 40 y los 90 metros, porque son básicamente organismos juveniles, jóvenes adultos que andan buscando qué ocurre por ahí, quién anda por ahí, o machos que andan directamente buscando hembra para reproducirse. Y encima de todo esto, cuando vemos el mapa, este es un mapa súper nuevo, tiene como 2 semanas, lo hizo Marco Díaz, uno de los biólogos que más ha trabajado en Isla Iguana, que más experiencia tiene el que más experiencia y más ha trabajado en Isla Iguana, levantó en 3D la topografía, y todo lo que les menciono, conversándolo con él hace algunos días, nos dimos cuenta que lo que ya veníamos pensando, todas esas formaciones submarinas pueden estar ayudando a que esos machos que se alejan de la zona aprovechen para amplificar el sonido que escuchamos. Todas esas llamadas, todos esos saltos que los organismos dan cuando el macho salta y cae, cuando se proyecta el sonido, la onda, la hembra sabe quién es el más grande, quién es el más gordo, quién es el más fuerte, y eso es lo más atractivo en esa especie. ¿Okay? Entonces todo esto es utilizado por ellos para poder decirles a la hembra: estoy aquí, estoy buscando hembra, mira qué grande, mira qué fuerte soy, yo soy el mejor tipo para tus hijos. ¿Okay? Recuerden que lo que se busca evolutiva, fisiológicamente, es dejar los mejores genes a la siguiente población. Entonces, ¿qué le dice el macho con toda esa información? Yo soy el mejor partido. Los otros que brinquen y hagan lo que quieran, pero yo soy el mejor partido. ¿Okay? Y todo eso es potenciado por la propia estructura morfológica submarina que tiene la región. Entonces, es por esto que los organismos dentro del refugio de vida silvestre separan, de acuerdo a las características de cada grupo, sus actividades. También nos hemos dado cuenta, sospechamos, no lo hemos confirmado todavía, que Isla Iguana, el refugio de vida silvestre Isla Iguana, es una zona satélite entre las dos grandes zonas de reproducción de Panamá. En Panamá están sumamente reconocidas las 3 grandes zonas, son el Golfo de Chiriquí, de manera general, incluido el Parque Nacional Coiba y el archipiélago de las Perlas. Luego allí en medio, aquí abajito, está Isla Iguana, que es la que sirve para que ellos puedan llegar, descansar, moverse entre esas 2 grandes zonas en donde la reproducción es mucho más activa. El Golfo de Chiriquí, por excelencia, por lo menos con la experiencia que nosotros tenemos, varios de los que están por allí en el público han tenido la posibilidad de salir con nosotros en Chiriquí, y se darán cuenta que no hay lugar como el Golfo de Chiriquí para ir a ver ballenas. Es definitivamente la zona más importante, y a eso le sumamos lo que mencionamos en la introducción, de que es la zona en donde se encuentran las 2 poblaciones. Entonces tiene importancia para el manejo y la conservación de la especie altísima. En cuanto al manejo, esta es una parte que por lo menos a mí me enorgullece mucho. Desde 2016 hemos capacitado a más de 70 personas, tanto a capitanes que realizan la actividad de avistamiento de ballenas, como a miembros del ministerio en una gran cantidad de temas. Desde el 17 se han generado más de 10 tesis. También tenemos algunos tesistas graduados sentados en el público en este momento, y ya desde 2018 habíamos
solicitado la posibilidad de que se extendieran los límites de acuerdo justamente a las características de lo que estábamos hablando. Aumento en la investigación con proyectos de I+D, y en 2022 logramos la extensión, la cuadruplicación del área protegida en la zona. Pasó de 148 hectáreas a 650. Y esa justificación, en parte, no fue todo, pero en parte aprovechó justamente esta información que decía: las ballenas están aprovechando mucho la zona fuera del área que tú estás protegiendo. Entonces revisa y redirecciona si en realidad quieres proteger a esos organismos que están aprovechando ese lugar. Y bueno, nada, los cetáceos son especies longevas que, para estudiar y empezar a ver tendencias, tienen que estudiarse por más de 10 años, apenas llevamos unos 10 años. Es sumamente importante continuar con los programas de capacitación para que se sigan cumpliendo las normativas nacionales. Y ya para agradecerles a muchos de los socios que han ayudado de diferentes maneras en estas 10 campañas que tenemos. La imagen, por favor. En estas 10 campañas que tenemos, colegas. Bien, allí cuando aparezca la imagen encontrarán organizaciones no gubernamentales, la Organización de los Pescadores, que fue un gran apoyo para nosotros en Pedací. Hemos trabajado directamente con los pescadores, hemos trabajado directamente con los hijos de los pescadores, todavía con nietos no, pero probablemente muy pronto empezaremos a trabajar con ellos. Si me ayudan, por favor, gracias. Organizaciones de la región, de Panamá, de fuera de la región, incluso de fuera del continente, nos han venido ayudando. Y bueno, nada, la última parece que al final no pasará, pero era solamente agradecerles. Así que muchísimas gracias. Hacemos la entrega del certificado por parte de la doctora Galila Montañez de la Comisión Científica del Congreso. Vamos a dar paso a la última.